Y esto es, como ya hacemos todas las semanas, Tu Tele Rusa. Tu Tele Rusa está muy preocupada esta semana, lógicamente, porque varios países europeos y Estados Unidos han acordado entregarle tanques a Ucrania, y esto le parece a los rusos, a la gente de Tu Tele Rusa, que está muy mal porque permite que Ucrania sea ofensiva, que no sea solo defensiva. Es decir, les parece muy bien que Ucrania se defienda desde las posiciones en que está ahora, pero que no vaya a la ofensiva para recuperar el 20% del país que ha ocupado y robado Rusia. Eso les parece que está muy mal y es éticamente incorrecto, o algo parecido, entendimos. Pero primero que nada, quiero que recordemos esto. Miren, se ha hablado mucho de grupos nazis en Ucrania, hay grupos nazis en todo el mundo, grupos nazis en el ejército ucraniano, seguramente en todos los ejércitos, y lo hemos hablado, los ejércitos tienden a atraer este tipo de sectores radicales, este tipo de personajes radicales, y una de las labores que tienen que hacer los países es controlar la difusión de estas ideologías entre sus propios soldados y entre sus propias fuerzas policíacas. Salvo en Rusia, que los utilizan para hacer la guerra y los utilizan como grupos independientes fuera del ejército ruso. Tal es el caso del grupo Wagner y de la brigada o unidad Rusich. La unidad Rusich fue formada por gente extremista, pero bueno, antes de hablar de eso, vamos a ver al fundador del grupo Rusich, que está hoy en el frente, que está en el frente desde el 2014 en el Donbass, haciendo la guerra rusa contra Ucrania en el Donbass. Y vamos a ver qué es lo que dice él ahora de su guerra en Ucrania y lo que dice él de sí mismo, que también es muy importante. Slatkov dice, ¿qué piensa de los ucranianos? Perdón, ¿qué piensas de los ucranianos, acerca de los enemigos? Dice Milchakov, primero que nada creo que los ucranianos no existen como nación. Son rusos que se perciben a sí mismos de manera diferente. Yo los trato como trataría cualquier enemigo. Creo que el enemigo debe ser aniquilado, porque solo un hombre muerto no te puede disparar por la espalda, y los muertos no hacen niños que después tomen las armas para vengar a sus padres. ¿Quieres decir que los enemigos o el pueblo ucraniano en su totalidad? Si ya le he dicho, los ucranianos son un pueblo engañado que creen ya durante muchos años que son una nación independiente. Debe haber una total desucranización, porque desde un punto de vista étnico, tengo que regresar un poco, desde un punto de vista étnico no somos diferentes en ninguna manera. Hay que aclarar que no existe la etnia rusa. Rusia está compuesta por muchísimas etnias. Pero bueno, esto cree este señor Milchakov. Estas diferencias se han impuesto en los últimos 100 años. Y luego dice él, fíjense, con mayor claridad es imposible decirlo, soy un nazi. Vamos a verlo completo, todo el tiempo que nos lo dice. Soy un nazi. Soy un nazi. No quiero fingirlo diciendo que soy nacionalista, patriota, imperialista, etc. Lo digo directamente, soy un nazi. Bueno, pues el señor es un nazi. Efectivamente es un nazi, y por si faltaran pruebas para ello, aparte de lo que él dice, aquí lo tenemos desde muy joven, pues exhibiendo la bandera de sus creencias, bandera nazi, y en la guerra del Donbass, enviado por Putin a través del grupo Wagner y concretamente a través de lo que es la unidad o brigada Rusich, el grupo de reconocimiento de asalto y sabotaje Rusich, que fue formado por un grupo neonazi y de los nuevos imperialistas rusos, y que ha participado en la guerra ruso-ucraniana del Donbass desde junio de 2014 hasta julio de 2015, y actualmente está combatiendo, como lo hemos visto en Ucrania, en la invasión a Ucrania, y ha estado también, y este personaje en concreto, Milchakov, ha estado acusado
de crímenes de guerra en Siria, donde también hay una invasión rusa. Esto es lo que. Entonces, luego cuando me cuentan de los nazis ucranianos, yo digo, pues, seguro los hay, pero no veo que estén siendo condecorados, aplaudidos, reconocidos y admitidos por su propio ejército. Al contrario. Pero en fin, así son las cosas cuando tienes sesgos. Vamos a seguir viendo ahora a nuestro buen amigo Solovyov. Solovyov se ha encontrado con una persona que es medianamente razonable, pese a estar, por supuesto, totalmente a favor de la guerra, y hay este intercambio. En Afganistán participaron 3 potencias nucleares: Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Las armas nucleares como solución son una tendencia peligrosa. Necesitamos desarrollar fuerzas de tierra y proporcionarles equipo moderno. Estaba diciendo que una potencia nuclear puede ser derrotada. En Vietnam fueron derrotadas 3 potencias nucleares y en Afganistán fue derrotada la Unión Soviética. Así que él habla de fuerzas de tierra y Solovyov dice: no usar armas nucleares es una tendencia peligrosa. Tenemos superioridad en armas nucleares tácticas, pero ¿para qué demonios las tenemos si no podemos usarlos? Entonces este hombre que ha estado en combate, que es un militar, dice: ¿sabes? Estoy en contra de las armas nucleares tácticas porque tarde o temprano llevarán al uso de armas nucleares estratégicas. Las armas nucleares tácticas son las que se supone que son de baja potencia y pueden usarse en el campo de batalla, mientras que las armas nucleares estratégicas son las que se usan para arrasar ciudades. Nadie ha usado nunca ni tácticas ni estratégicas, salvo en el caso de Hiroshima y Nagasaki en 1945. Y Solovyov protesta, pero si allí es a donde va todo, a una guerra nuclear estratégica. Entonces, borremos a la humanidad hasta cero. Perdón, pero están borrando a Rusia. La OTAN tiene 3,5 veces más equipo convencional que nosotros. Están tratando de explotar esta superioridad contra nosotros. Y lo más curioso es que la OTAN sigue sin estar en la guerra. Como era el chiste que contaba Zelensky, ¿no? Rusia entró en guerra con la OTAN y Rusia ha perdido decenas de miles de soldados, prácticamente todos sus tanques, se está quedando sin misiles y la OTAN todavía no se presenta porque no se ha presentado. Le digan a usted lo que le digan, porque así está la cosa, pues. Seguimos con Solovyov. Estoy asombrado de que los musulmanes de Europa no se hayan levantado en contra de estos satanistas. O sea, lo que está sugiriendo él como ortodoxo cristiano, y hoy que decía Feijóo, el líder del PP, que no hay cristianos que maten por su religión, hablando de un caso de un ataque terrorista islamista en Algeciras, decía el hombre de la derecha de España, Feijóo: los cristianos no matan por sus creencias, pues eso sí. Pero entonces dice que se levanten los musulmanes contra estos satanistas y dice, bueno, viendo que se está implicando todo el bloque de la OTAN, que estamos luchando contra todo el contingente de la OTAN, imagínense ustedes, sería tremendo. Cuando vemos lo que motiva sus acciones, nos da confianza de que esta es una guerra santa. Nuevamente, la idea de la guerra santa, que en el final traerá la segunda venida de Jesús, que liderará a las tropas que actualmente llamo yo la vanguardia de las fuerzas de Jesús, la Ahmad Spetsnaz, como siempre digo. Es una de las partes de esta división que algún día derrotará las fuerzas del anticristo. Pues ahí tienes, Feijóo, cristianos matando por su religión. Aquí está lo que realmente me sorprende. Como tú acabas de mencionar, los musulmanes siguen viviendo en estos países europeos donde esto está ocurriendo, no sé qué, pero está ocurriendo, el satanismo supongo. No vemos manifestaciones, no vemos a musulmanes exigiendo que rindan cuentas las personas, usted y yo, por ejemplo.
por lo que están haciendo. Este es el momento en que deben decir lo que representan los musulmanes, Islam y la religión cristiana. Pero se quedan sentados calladamente y miran lo que está ocurriendo, cuando Satán esencialmente intensificará sus esfuerzos. ¿Por qué no vemos su reacción a todo esto? Esto prueba una vez más que no hay democracia, que no hay libertad de expresión, en Occidente quiere decir, por supuesto. O sea, el hecho de que los musulmanes no estén exigiéndole a los cristianos cuentas por lo que están haciendo en la Ucrania contra los ortodoxos rusos, que supongo que creen que todos los rusos son ortodoxos, pues es una prueba de que no hay democracia ni libre expresión. Cuéntamela. Vamos a ver aquí a uno razonable. Este señor es medianamente razonable y lo interesante aquí es ver cómo lo riñe el presentador de la televisión, que finalmente es el encargado de que la opinión que se expida y se presente ante el público ruso sea la correcta. Y dice: esto suena fantástico, pero parece cierto. Dijo una persona, le dijo al canciller Olaf Scholz alemán: desde la Segunda Guerra Mundial no has tenido la oportunidad de romperle la espalda a los rusos y ahora la tienen de nuevo. Ni siquiera les da vergüenza, ¿verdad, Michael? Y dice Michael Baum, que se supone que es periodista: ¿y quién le dio a Estados Unidos esa oportunidad dorada? Si no hubiera habido operación especial, que es como le llaman a la guerra en Ucrania, esta oportunidad no habría existido. Rusia es su propio enemigo. Cuando Rusia envió sus tropas al territorio de un país vecino, Rusia repitió el error de la Unión Soviética. Y el otro lo interrumpe rápidamente. Cuando envió tropas a un país vecino, ese es nuestro territorio, amigo mío. Quiero que entiendas esto es nuestro territorio y no lo vamos a abandonar, no lo vamos a rendir. Se está llevando a cabo una guerra contra nosotros, una guerra cruel. Nuestro enemigo usa los métodos más viles. Es interesante que se pueda decir esto cuando tu ejército ha cometido brutales crímenes de guerra, pero los métodos más viles son los del enemigo. Son los métodos más viles de lucha y de destruirnos a ti y a mí, en el sentido literal de la palabra. Ruslan, con frecuencia olvidamos a otro observador, una gran parte del mundo que simpatiza con nosotros. Simplemente no tienen suficientes argumentos para apoyarnos. Pero ¿quiénes son estos observadores externos? Un enorme campo del llamado sur global, los países de Asia, África y América Latina. La India acaba de tener una cumbre global del sur. Y entonces interviene otro y dice: yo apoyaré a mi colega. Está el BRICS, está la organización de Shanghái. Nos están escuchando a nosotros allí. La información que les damos se extenderá en un 100%, y estamos hablando de más de la mitad de la población. En las Naciones Unidas aproximadamente el 70% de los países están con nosotros. Esto es muy importante, el 70% de los países de la ONU están con Rusia. Es algo que a principios de la invasión, la Asamblea General de la ONU condenó por mayoría los referendos ilegales que se hicieron en Luhansk, Donetsk, Zaporizhia y en la otra provincia que lo siento se me olvida, por una mayoría brutal, una mayoría extraordinaria que deberían tener en cuenta los rusos, pero no es que no lo sepan, saben perfectamente que la mayoría de los países de las Naciones Unidas no están con ellos, pero no se lo van a decir al pueblo ruso y le prefieren decir que el 70% de los países de la ONU están con ellos. Solo 4 o 5 países, entre ellos Nicaragua, China, Rusia y Bielorrusia, votaron en contra de esta condena por los referendos ilegales y la anexión.
tanques alemanes en suelo ruso. Esto puede ser una realidad muy pronto. Ucrania se está convirtiendo en un campo de entrenamiento para el complejo militar industrial de Occidente. Hay muchas cosas que les están dando. Primero que nada, sistemas de guerra electrónica, los tipos más nuevos de sistemas de defensa aérea. Esto es terrible, les están permitiendo que se defiendan de los misiles que Rusia lanza contra la población civil. ¡Qué maldad! Y en realidad, estos sistemas los están probando para ver cómo se pueden desempeñar. Un sistema Patriot no hará ninguna diferencia. Incluso dos de ellos no marcarán una diferencia. Los ucranianos piensan distinto. Son totalmente innecesarios para la seguridad de Ucrania. Ucrania opina distinto. Y finalmente, miren, para despedirnos hoy, tenemos a una vieja conocida, es Margarita Simonian, la encargada, la responsable, la directora de Russia Today, RT, la televisión que es la encargada de llevar la propaganda rusa a todo el mundo. En el caso del español, su principal figura era Ina Afinogénova, que ahora está en la base con Pablo Iglesias y que me tiene amenazado a mí con una demanda que no me llega. A lo mejor necesita mejores abogados. Alguien dígale a Ina que yo le puedo presentar un abogado mejor que los que tiene, pues han tardado muchísimo en demandarme. Pero en fin, dice, hablando de la nostalgia de la Unión Soviética, la nostalgia respecto de la Unión Soviética, nos dice Margarita Simonian, la gente que tiene nostalgia por la Unión Soviética, sobre algunas de sus cualidades como yo, por esto es por lo que sienten nostalgia. Podíamos dictar nuestras propias condiciones. La gente que está nostálgica acerca de la Unión Soviética tiene nostalgia por un país enorme y maravilloso. Y yo estoy incluso más nostálgica por el Imperio Ruso. Y estoy soñando exactamente en este tipo de país, que vuelva a ser grande, poderoso y fuerte, y que le tengan miedo otras personas. Esta es la idea básica de la creación de un poder como el que se ha planteado Rusia a través de Putin, a través de Dugin, y que es lo que constantemente nos venden en tu tele rusa. Pero Margarita Simonian aquí se contradice finalmente en algo que me parece interesante. Dice, la acusa de que en los medios de Occidente, y me imagino que es uno de ellos, aunque sea el más pequeñito, el más diminuto, que se dice que ella está pidiendo la guerra nuclear, que está llamando a la guerra nuclear, y dice que no, que todos mentimos asquerosamente. Dice, por supuesto, no estoy invitando a que haya una guerra nuclear. Es que ustedes son gente normal siquiera. ¿Puede una persona sana pedir una guerra nuclear? No tengo problemas psiquiátricos. Tengo 3 niños pequeños y, como dice la canción, me gustaría seguir viva. Estoy advirtiendo de esta guerra, no llamando a que se haga. Siéntase la diferencia. Sí, advirtiendo en contra de una guerra nuclear, lo que hacemos todos. Cuidado, puede haber una guerra nuclear. Pero como Putin también quiere seguir vivo, esperemos que no enloquezca, porque el único que iniciaría una guerra nuclear en este momento es Vladimir Vladimirovich Putin. Pero hace unos meses Margarita decía otra cosa. Esto solo puede terminar con una amenaza inmediata que se diga abiertamente y se presente, una amenaza de una confrontación nuclear, en algún momento en la forma de un ultimátum. Tendremos que anunciar que se han abierto los hilos de los misiles nucleares, o como se haga, que yo no soy especialista, y que no están apuntando a Kiev. Naturalmente, Kiev no es el objetivo. Sí, es verdad que nadie ganará en una guerra nuclear, pero ¿quién necesita el mundo si Rusia no está en él? ¿Quién necesita el mundo si Rusia no está en él? Y luego volvemos a esto. ¿Puede una persona sana pedir una guerra nuclear? No tengo problemas psiquiátricos. O quizás sí los tienes, Margarita Simonian. La tele rusa sigue con sus temas semanales y supongo que la semana próxima seguirán con el tema de los tanques, porque es a lo que más le están temiendo, porque en el terreno permitirá a Ucrania recuperar su territorio. ¿Qué es lo que quieren los ucranianos? Si los ucranianos quisieran entregar Luhansk y Donetsk y Zaporizhia y la mitad de su país, pues ya lo habían entregado en el 2014,
sin haber librado primero una guerra de 8 años contra los mercenarios de Putin y ahora una guerra que ya va a cumplir 1 año contra una invasión brutal. Quizás es que los ucranianos no quieren que Rusia los domine y quizás deberíamos apoyarlos porque la soberanía es importante para ellos. En todo caso, esta es Tu Tele Rusa y nos vemos la semana próxima donde tendremos más de Tu Tele Rusa.